Marcelo Viso con nosotros. ¿Qué tal, Marce? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, todo Bueno. muy bien. Muy interesante el tema que estaban tratando. ¿Tenés alguna opinión al respecto? o No formo una opinión de valor sobre cuestiones que desconozco, Bueno. más que por noticias, ¿no? Parece muy serio de tu parte, muy responsable. Marce, no va a haber olas grandes de acá hasta No. octubre, tampoco va a haber un tsunami después de octubre, pero No. alguna solita y algún ventarrón va a haber después de octubre. Algo hay de lo que ya un poco empezamos a charlar la semana pasada, algo de lo que hablamos del tema de biodiesel. Durante la semana estuvo el Foro Económico de la TAM, donde se presentó el ministro de Hacienda. Se especulaba que durante este foro económico se tenga alguna idea o se emita alguna novedad acerca de estas leyes que tanto están quitando el sueño a más de uno, que es alguna parte de flexibilización laboral, no al nivel de Brasil, y las reformas impositivas que puede haber. Algo se empezó a conocer, pero no se habló absolutamente nada de hecho hubo varios chistes interesantes del ministro de Hacienda sobre esta propuesta que va a ingresar junto con el proyecto de ley para el presupuesto del año 2018, así que va a ser posterior a las elecciones, probablemente, con nuevos legisladores y nueva gente que traten de impulsar todo esto. Se habló de que durante los últimos 20 o 30 días que nuestro gobierno está tratando de disparar todo el oleaje de inversiones a través de una disminución en el costo laboral. Esta disminución en los costos laborales va a estar marcada por esta misma flexibilización que se está hablando y por la moderación impositiva que se va a plantear desde octubre en adelante. Así que de aquí a octubre los escenarios van a ser más o menos lo que estamos viviendo hoy, con algunas retracciones, como el caso del dólar. El dólar, después de casi 90 días en algunas alzas, hoy tuvo un retroceso del 1,6%, se estabiliza en los 17.60. El Merval subió, que es el indicador del mercado argentino, de bolsa argentina, un 0,6%. Hay algunos indicadores de que la economía está en un stand-by, en un status quo, hasta ver qué es lo que ocurre con la pulseada política que va a darse durante el mes de octubre. Es decir, no estamos muy lejos, estamos a unos 45 días, como mucho, 30 días de septiembre y unos 15, 20 días de octubre. Si bien hay algunas perlas, nosotros hablamos el otro día del tema biodiesel en base a la repercusión que podía tener sobre Vicentín como un socio activo de Sancor, o Vicentín en sí mismo como un productor de oleaginosa. De las 19 plantas que tiene la provincia, la más grande es Vicentín. Sí, bueno. En Avellaneda, ¿no? Sí. Bueno, Vicentín es una de las firmas que conforman este tipo de producción, de las más grandes del país. Yo me atrevo a decir que es alguna de las más grandes de América Latina, de la parte sur de América. Ahora se habló de lo que nosotros dijimos, que ya se está buscando el mercado europeo, y ya salió al cruce de todas estas declaraciones el ex embajador americano en Buenos Aires, que fue parte de este foro económico que se dio en estos días, diciendo que la solución para esto es viable y que se puede discutir, que Donald Trump ha tenido a lo largo de todo su historial, tanto como empresario como político, una serie de encuentros y de negociaciones que hacen a su propia personalidad. El presidente actual de Estados Unidos es un empresario, es una persona que sabe lo que es negociar y va a tratar de llevarlos a las últimas instancias para obtener el mayor rédito posible para su propia economía. Te pregunto, Marcelo, vos que que tenés una mirada global de la economía, ¿no puede Argentina ganar en algún momento un reclamo ante la Organización Internacional del Comercio frente a las excesivas trabas arancelarias que propone Estados Unidos al país? No solamente a la Argentina. A cualquiera, sí, pero en este caso estamos hablando de Argentina. A cualquiera. Yo creo que todo pasa por una cuestión política. Todo depende de las necesidades particulares. En este caso, yo creo que Estados Unidos atravesó durante unos años una etapa de meseta económica y están tratando de reflotar su propia industria, y todas estas medidas son medidas tomadas para que su propio motor industrial vuelva a producir y deje de estar trabajando en cuestiones... Nosotros todos sabemos que existen dentro de lo que es el comercio americano una serie de ciudades que viven o que mantienen al resto del país, que son las ciudades grandes. Las más conocidas son, bueno, Nueva York, San Francisco. Dependiendo de las costas, hay ciudades emblemáticas. Estas ciudades se ha llegado al punto de una industrialización y un desarrollo tal que ya no hay producción en algunas.
Por ejemplo, las fábricas automotrices, que Detroit era un centro, un polo industrial a nivel mundial, ya ha decaído y ya no es el polo industrial que era hace unos 20 años atrás. Entonces, el tratar de recuperar todo esto por parte de un gobierno, primero que no va a poder hacerlo en los 4 años que tiene mandato, tiene que apostar a 8 y no sé si a unos 8 más con el mismo partido. Esto va a hacer que empiecen a tomar medidas que vayan cerrando su propia economía y vayan abriendo pequeñas puertas a los países que negocien. Entonces, para él esto es una herramienta de negociación, para el gobierno americano esto va a ser una herramienta de negociación como fueron los limones en su momento. A ver, Argentina no puede exportar más limones o le ponemos determinadas trabas para exportar limones, pero si nosotros llegamos a un acuerdo económico de otro sector, no hay ningún tipo de inconveniente. Y es la negociación que plantea Donald Trump como empresario. Es la personalidad y no creo que sea muy difícil negociar esto. A los tribunales, una vez que uno ingresa con reclamos, como vos me estabas planteando, una vez que se logra la sanción hacia el país que pierde obviamente el reclamo, es muy difícil retrotraer y después volver a crear una línea de negociación o de diálogo. ¿Por qué? Porque ya hay algún resentimiento previo por la obligación que tiene de bajar determinadas cuestiones, como en este caso todas las trabas que se está poniendo al biodiesel. Lo hemos visto y se ha visto no solo en tribunales, en cortes económicas, sino en cortes en la ONU directamente. O sea, queda una sensibilidad en el queda. Estado que pierde, que se traduce luego en la interrupción del flujo económico. Sí. No solo en la interrupción del flujo económico, sino del diálogo político. Nosotros vivimos, cuando tuvimos un fallo adverso allá hace unos 4 años atrás o 5, con el tema de los fondos buitre, se resintió nuestra política de diálogo con determinados países que pasaban a ser una especie de cuco porque nosotros nos estaban reclamando una deuda que nosotros mismos contraímos en su momento. Entonces, yo creo que no se va a llegar a una instancia de ese matiz, pero sí se va a llegar a una instancia de negociación. ¿Qué es lo que el Estado negociador va a solicitar de nosotros o de cualquiera que quiera venderle biodiesel? Es una incógnita hasta el momento que se logre esa negociación. En algún momento nosotros negociamos con Estados Unidos ejercicios militares en la época de Menem y a cambio de beneficios de alguna clase económica. Sí. Nosotros en algún momento, durante también el gobierno de Menem, se negoció la entrada al país sin visa por parte de los ciudadanos argentinos, lo cual se logró. Tropas en el Golfo en los 90. Pero hubo que enviar cascos blancos tanto al Golfo como a Kosovo después en la Guerra de los Balcanes. Entonces son cuestiones que pasan ya a un ámbito político, no son solamente o meramente económicas, ya pasan a otro plano y la negociación tiene que pasar por otro plano. Lamentablemente no sabemos hasta que no nos sentemos a negociar y para sentarse a negociar todo este tipo de cosas hay que tener primero el aval y la tranquilidad de que frente a una elección que se va a producir dentro de 45 días, tenemos el apoyo de la misma gente que nos está eligiendo, por supuesto, es lo que haría personalmente. Eso también juega con lo que va a ser la reforma laboral y la reforma impositiva. Es decir, ¿hasta dónde vamos a ir con toda esta reforma? Lo que se está planteando y lo poquito que se sabe hoy es que puntualmente el impuesto al débito y al crédito bancario va a poder ser tomado como un saldo a favor en el impuesto a las ganancias, ese 1,2% desaparecería como impuesto individual y pasaría a integrar o a reducir la alícuota del impuesto a las ganancias. Lo que va a tratar el Estado en generalidad, que es lo que se está hablando en pasillos, es de bajar nuestra carga impositiva, la carga impositiva nacional, que ronda el 41% total, al 33%. ¿Durante cuánto? 5 años. Plantean una etapa de ir reduciendo alícuotas, ir sacando impuestos distorsivos, ir dejando afuera algunos porcentajes, para en 5 años lograr esa disminución de prácticamente casi un 10%, un 8% total sobre la carga impositiva. Y si no generas empleo, Marcelo, ¿cómo recaudás más? Si bajás la presión tributaria. Tenés que generar un movimiento de fabricación, industrialización, producción. Vos tenés que generar, si no podés generar mediante el aumento de las tasas impositivas, tenés que generar un mayor caudal de movimiento de dinero para poder cobrar. Ahora, pero cualquiera advierte que esta gestión va por la huella contraria al modelo de producción. Bien, no se logró
lo que tanto se estaba buscando y que tanto se esperaba. Ya esto también un poco lo hablamos durante programas anteriores. Siempre se apostó a obtener inversión extranjera. ¿Qué es lo que se habla y qué es lo que se habló en el foro que fue esta semana? ¿Qué es lo que se habló con la canciller Merkel cuando estuvo en la Argentina? ¿Qué es lo que se habló con el vicepresidente de Estados Unidos? ¿Qué es lo que se habló con los presidentes de la zona, desde Michel Temer hasta la presidenta de Chile? Siempre se habla de que la Argentina es un país viable y que está en la mira de todos. Y hay mucha gente que quedó desconforme ya de aquel momento cuando nosotros nos tendrían que haber marcado como un mercado emergente y nos dejaron en un mercado de transición. ¿Qué es lo que se espera también para poder lograr esas inversiones o esa entrada de dinero? Se espera también una estabilidad, un signo de estabilidad. Es decir, pongamos reglas claras de juego, digamos cuáles son los costos laborales, por ejemplo, hagamos una disminución en los costos laborales para poder captar todo eso. Brasil lo está haciendo y ha tomado una modificación a su legislación laboral, no con un bisturí, sino creo que lo charlamos con algo un poquito un serrucho, un poquito más representativo. Una moradora. Efectivamente, ha establecido una serie de figuras que para nosotros son imposibles de incluir dentro de nuestra legislación. No van a encajar en el engranaje que tenemos históricamente establecido en el país, pero bueno, están tratando de conseguir esas inversiones. No nos olvidemos que Temer estaba con la soga al cuello frente a un impeachment o a un pedido de juicio político, habiendo tomado todas estas medidas, habiéndole dado una serie de seguridades a distintos sectores, él logra la totalidad de los votos para seguir en el gobierno hasta finalizar el mandato. Lo que nosotros tenemos que hacer como país es sincerarnos en este momento y esperar que estas reformas hagan a que no solo la inversión extranjera, sino nuestra propia inversión interna se dirija no a un plazo fijo, como ya lo hablamos, o a un rendimiento financiero, sino a la colocación del dinero en la fabricación o en la producción. Eso es lo que se está tratando y que se va a buscar con esto. No sabemos si va a ser el bisturí o va a ser el serrucho.